Bueno, buenas noches. Entonces ya ahí pueden compartir pantalla. Profe, buenas noches. Qué pena, Juliana Cárdenas, es que tenía... Sí, yo te quito los fallos, micrófono. tranquila. Profe, buenas noches, Gina Castro. Los que se acaban de conectar, para que no interrumpan la clase, escriban por el chat aquí de Zoom y yo estoy viendo y estoy diciendo. Listo, ya está habilitado para que compartan pantalla. No. Esteban. Mafe, ¿podrías compartir la pantalla, por favor? Regálame un momentico, yo la comparto. ¿Quiénes son los de hoy? Doctor, buenas noches. Paula Hernández, hasta ahora me pude conectar. Ya te quito el fallo. Buenas noches, profesores, que no me podía conectar. A los que se están llegando, vayan escribiendo así como Juliana, así como Gina. Por el... Ok, profe, ya le escribo por el chat que hasta ahora puedo ingresar. Oscar Arias. Profe, buenas noches. Juliana Cárdenas. Profe, hoy somos el grupo número 5. Extinción de las obligaciones por nulidad y rescisión. Profe, buenas noches. Estamos en lo que decía mi compañero, mientras se pueden conectar. Entonces le voy informando que estamos en el grupo 5, extinción de las obligaciones, en la cual están los compañeros Juan Carlos Arias Cante, quien le habla, Oscar Javier Bernal, Doris Riaño, Esteban Alvis, Franklin Cifuentes, Germán Castro, Jenny Páez, María Virgüez, Miche Borges, Nadeida Barrios, Paola Suárez, Pedro Castañeda, Paula Hernández, Mauricio. Presente. Entonces, compañeros, ahorita que iniciamos la presentación, cuando cada uno vaya haciendo su exposición para que se vuelvan a presentar y el profe los tenga en cuenta. Exacto, sí, porque la mayoría tiene siempre la cámara apagada, entonces son muy pocos los rostros que he visto. Entonces, profe, estamos tratando de compartir la pantalla para empezar con nuestra exposición. Profe, mientras que mis compañeros la comparten, yo quería comentarle que tengo un inconveniente para enviar el trabajo, me aparece un error. Compañeros, ya podemos iniciar. Compañera, entonces para que vaya abriendo el loguito de extinción de las obligaciones para que los compañeros puedan, correcto, ahí está bien. Entonces, como le decía, profe y compañeros y compañeras, buenas noches, nos tocó el tema 5, extinción de las obligaciones. Se refiere a los actos jurídicos que producen la liberación
del obligado, de la obligación contraída normalmente. La liberación del obligado tiene lugar al extinguirse la obligación. Es por ello que se toma la forma en cuenta como modo de extinguir las obligaciones. Y estas obligaciones se forman, que forman extinciones de las obligaciones, existen. ¿Y en qué consisten? Y existen 8. La primera es, que la podemos ver ahí, solución o pago efectivo. Esa quiere decir que es simplemente hacer efectivo el pago de los que se debe llevar, de lo que se debe o llevar a cabo las obligaciones de dar. Luego sigue la segunda, que es novación. Es cuando se sustituye la obligación inicial por otra. La inicial se extingue y surge una nueva obligación. Remisión o condonación. Consiste en el perdón que hace el acreedor de la deuda, que solo puede hacerse efectiva si tiene pleno derecho sobre la cosa o el bien. La compensación. Esta figura se presenta cuando existe la obligación recíproca entre las partes, es decir, que se deben cosas mutuamente. Bájale al tele, hija. Quinta, la confusión. Es cuando en una misma persona se reúnen las calidades de acreedor y de deudor, pues una persona no puede tener la de obligarse a sí mismo. Pérdida de la cosa que se debe. Déjalo a él y después tú. Por favor, nos Micrófonos, por favor. Entonces vamos en la sexta, pérdida de la cosa que se debe. Como su nombre lo indica, ocurre cuando la cosa que se debe, el cuerpo cierto se destruye y deja de estar en el comercio. Se desaparece y se desconoce que sí existe. La séptima, que es la declaración de nulidad por la rescisión, cuando la celebración del contrato o medio por el que se generó la obligación se anula al no cumplir con los requisitos que dispone la ley para que tenga validez jurídica. Y la octava, que es la prescripción, esta nos dice que dada por el paso del tiempo, el acreedor pierde el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación por no hacer ninguna exigencia anteriormente. Entonces, estas son la parte de la extinción de las obligaciones que me tocó a mí, profe Juan Carlos Arias. Sigue nuestra compañera. Doris. Doris, o arranco. Ya es que tengo aquí problemitas con la conexión. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. El análisis histórico se muestra particularmente útil y provechoso en los actos que violen la forma legalmente prevista en su camino hacia el modelo de la finalidad, es decir, aquel régimen de las nulidades procesales en donde el logro de la finalidad del acto procesal viciado viene a ser el criterio determinante para el pronunciamiento de la nulidad. Vemos una primera fase. Por su parte, los motivos de nulidad de la sentencia no diferían mucho en el proceso formulario, teniendo en cuenta que se mantuvo una estructura bifásica en el procedimiento que ya caracterizaba el periodo de la legis acciones, que significa, en el orden cronológico, el primer sistema de enjuiciamiento civil aplicado en Roma. Una causal de nulidad propia del proceso formulario, por ejemplo, fue cuando el autor iniciaba el proceso ante el Praeter Urbanus, que significa con jurisdicción de Roma. El Praeter Urbanus se ocupaba de las cuestiones de los ciudadanos, cuando se debía hacerlo ante el Praeter Peregrinus, que significa, fue una figura instituida en el 242 a.C., con competencia jurisdiccional en los conflictos entre ciudadanos. O viceversa.
En efecto, si bien esta podía constituir en una oposición a la ejecución por existir una nulidad en la sentencia, lo que argumenta no es otra cosa que la inexistencia de la sentencia y, por tanto, la imposibilidad de su ejecución. Si se verificaba la nulidad de la sentencia, el actor podía volver a plantear su demanda de cognición. ¿Qué significa cognición? La capacidad del ser humano para conocer por medio de la percepción y los órganos del cerebro, con la finalidad de extinguir el proceso. Es posible afirmar que hasta un momento determinado entre el proceso formulario y el proceso del cognitio extraordinem, que significa o procedimiento extraordinario, que es en derecho procesal romano el broche de oro y el que cambia definitivamente la estructura procesal, asemejándose a nuestro procedimiento actual, la nulidad de la sentencia se identificó con los errores de la actividad, los cuales en el derecho romano siempre fueron plenamente diferenciables de los errores de juicio. Tenemos en la historia una segunda fase. Es una concepción distinta de la nulidad al encontrarse sometida a su alegación a un plazo perentorio con la finalidad de privilegiar el tráfico comercial, inclusive en los ordenamientos donde sí se permitió que apenas algunos vicios puedan ser alegados en cualquier momento. Se detecta también una evolución en forma de afrontar el fenómeno de la nulidad, ya no privilegiando la forma retajable, sino procurando reducir las situaciones donde la sentencia entraba en un estado de incerteza que implicaba la nulidad. Es por ello que hubo una importante reducción de casos expresos de nulidad, despojando a ciertas formalidades de esta consecuencia tan severa. Asimismo, fue encomiable la limitación expresa de las posibilidades de la chicana al impedir la discusión sobre la nulidad de la citación en el transcurso del proceso, confinándolo al inicio de este, lo cual, bajo la vigencia de la ordenanza, únicamente se dio en la práctica. Puede verse así la gran importancia del principio y cómo la nulidad viene a ser un mecanismo para eliminar el perjuicio sufrido por su parte. Con ello queda claro que el sistema de las nulidades ya no solamente se rige por la conminación expresa de la ley, sino que se otorga al juez el poder para desconsiderar actos cuya naturaleza se encuentre gravemente distorsionada. Eso es parte de la historia de la nulidad. Continúe, compañero. Gracias, muy amable. Realizando los antecedentes de la nulidad y la... Ay, perdón, creo que no. Sí, gracias. Ya vi que el micrófono. Haciendo el análisis, nosotros vemos que el Código Civil nace de la recopilación de los hechos y las costumbres desde el año 117 a.C. hasta el año 565. En el gobierno del emperador Justiniano, el 13 de noviembre de 529 es promulgada la primera versión del Código Civil, donde da origen al Corpus Juris Civis, siendo el cuerpo del código conformado por tres partes como son personas, objetos y acciones. Conformado por el digesto, el codes y las novellat. En el digesto, en la parte del libro 12 al 19 de rebus obligaciones y el contrato, con base a los aportes de los senadores romanos en sus documentos llamados senaconsultos, allí hablan sobre la pena de nulidad, donde la nulidad era una sanción que corresponde al defecto de la forma del acto jurídico. Solo era nulo si padeciera de vicios internos de forma. Clasificada la nulidad absoluta, es decir, que no existe, no tuvo vida legal, y una nulidad relativa. Es la facultad otorgada a una persona para atacar un acto existente, las obligaciones susceptibles de anulación. Para el derecho romano, la recesión
es la terminación de un contrato bilateral cuando exista un incumplimiento imputable a alguna de las partes, es decir, que tenga la intención de generar una lesión o un perjuicio. En Francia, ya dejámoslo en la parte de Roma y vemos un poquito lo de Francia. En Francia, el emperador Napoleón hace su promulgación del Código Civil el 21 de marzo de 1804, teniendo como base o estructura el Código Civil romano. Es decir, que le agrega lo de las obligaciones y maneja los mismos conceptos, y por eso son similares estos dos códigos, que son los de donde tomamos como base primordial la parte de la nulidad y la rescisión. Gracias, muy amables, compañeros. Siguiente. Compañera, el audio del video, por favor. ¿Será que estoy acabando el audio o qué? Debe activar el... Es que hay que activar el audio para poder ver el video. A escucharlo bien. No se le escucha. Ahí se alcanzó a escuchar. Pero no se está escuchando nada. Debe ser que el video no tiene audio. Sí, doctor, sí tiene audio. Hay que activar el audio del ordenador. En Zoom para que deje escuchar. Yo creo que en Zoom toca Ahí mismo en Zoom le das la opción de compartir audio del PC. Sí, yo creo que eso es. igual el video no demora mucho. Sigue las reglas de las reglas principales, es decir, debe contener un proemio. ¿Qué tal? Un video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema práctico aplicable a todas las ramas del derecho. En esta ocasión te voy a explicar sobre la nulidad de actuaciones, la forma de invocarla y algunos tips a tomar en cuenta para este tipo de incidentes. Así que comenzamos. Primero que nada, debes saber que toda actuación judicial se entiende válida hasta no existir determinación que estime lo contrario. Es decir,
Por mal hecha que pueda llegar a estar una actuación judicial, en aquellos casos donde la violación al debido proceso no es invocada, la actuación continúa teniendo fuerza legal. Ahora bien, algo que debes saber respecto a la nulidad de actuaciones es que éstas deben solicitarse en la actuación subsecuente de haberse practicado la actuación cuya nulidad pretendes. De lo contrario, y si realizas cualquier acto procesal posterior, podrías estar convalidando cualquier violación procesal hecha. Es importante que determines también si tu acto procesal cuya nulidad pretendes no es susceptible de ser atacado por algún otro medio de impugnación. Es decir, debes atender al principio de especialidad, donde se determina que en caso de que exista un recurso específico para atacar el acto procesal que violenta a tu representado, deberás hacer valer dicho recurso. Ahora bien, si ya has determinado que no existe un recurso determinado, especial o general que proceda en contra de la actuación que pretendes anular, te preguntarás, ¿cómo se inicia un incidente de nulidad de actuaciones? Pues bien, debes saber que todo incidente, incluyendo al de nulidad de actuaciones, sigue las reglas de las demandas principales, es decir, debe contener un proemio y los capítulos de pretensiones, hechos, derecho, pruebas, y como capítulo especial te recomiendo que agregues uno denominado como causas de nulidad, que más adelante te detallaré en qué sentido debes redactar. Primero que nada, la pretensión. La pretensión en un incidente de nulidad de actuaciones, por obvia razón, es la nulidad de una determinada actuación, lo que deberás determinar de forma clara, es decir, debes precisar en tu pretensión la fecha de la actuación, así como si se trata de un acto procesal dentro del expediente principal, o bien si se trata de una actuación dentro de un incidente. De lo contrario, es posible que tu incidente sea desechado. Por cuanto al capítulo de hechos, en tus hechos debes narrarle al juzgador la forma en que se dio la actuación, así como si es el caso y si existe relevancia para la procedencia de tu incidente, nombrar algunos antecedentes que ayuden al juzgador a tener el contexto de los reclamos de nulidad. Trata de ser conciso en tus hechos, ya que usualmente todo consta en el instrumental de actuaciones, por lo que evita ser extenso en este aspecto. Por cuanto al derecho que invoques, debes indicar al juzgador, adicionalmente del fundamento legal que implica la nulidad de actuaciones en sí misma, los preceptos legales que estimes no fueron tomados en consideración al momento de realizar la actuación que pretenda ser anulada. Ahora bien, por cuanto a las pruebas que ofrezcas en un incidente de nulidad de actuaciones deben ser principalmente relacionadas al instrumental de actuaciones. Asimismo, en caso de requerirlo, debes de hacer llegar al juzgador todas las pruebas que estimes necesarias para acreditar que la actuación fue practicada contra derecho, como puede ser el caso de una notificación mal realizada. Debes recordar que en los incidentes no hay un periodo especial para ofrecer pruebas. Todas deben de ser ofrecidas desde el escrito del incidente. Es importante también que agregues a tu incidente un capítulo especial, como había mencionado antes, sobre los motivos de nulidad. La importancia de este capítulo es dar las bases al juzgador para determinar que la actuación estuvo mal hecha y en consecuencia se pueda dictar su nulidad. Esto lo puedes realizar a través de un razonamiento en forma de silogismo, es decir, una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, en donde la premisa mayor fungirá como un deber ser, es decir, en tu premisa mayor en este tipo de incidentes deberás precisar al juzgador, conforme a la ley o jurisprudencia, el deber ser de la actuación cuya nulidad pides. Posteriormente, en tu premisa menor, deberás exponer el ser, es decir, deberás hacer notar al juzgador la forma en que fue practicada la diligencia o actuación a nulificar, resaltando aquellos aspectos que se apartan del deber ser. Finalmente, en tu conclusión, si tu silogismo determina que el deber ser, o sea, la norma o jurisprudencia aplicable, se aparta del ser, es decir, la actuación que pretendes anular, la conclusión es que el juzgador deberá declararla nula. Bueno, lo he dicho en videos anteriores, el silogismo es un medio de argumentación e interpretación que debe ser más usado, puesto que aporta argumentos convincentes a los juzgadores. Y como abogado postulante tendrás más peso en tus argumentos cuando confrontas de esta forma el ser con el deber ser.
Ahora bien, ¿por qué es importante saber plantear un incidente de nulidad o en sí mismo plantear un incidente de nulidad? Pues bien, los tribunales colegiados emitieron una jurisprudencia con número de registro 164.410, en la cual se determina que para hacer valer violaciones procesales en un amparo directo, previamente debe hacerse valer el incidente de nulidad de actuaciones que correspondan. Les dejo el link en la descripción del video a la jurisprudencia que les menciono. Esto implica que si no haces valer una violación procesal que trascienda al resultado del juicio, previamente en un incidente de nulidad de actuaciones, en amparo directo determinará el órgano de amparo que tu agravio por violación procesal es fundada pero inoperante por no haber agotado los recursos ordinarios que establece la ley y en consecuencia se podría tener por consentida la violación procesal. Y bueno, por esta video sea todo. Si te gustó, ya sabes, dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y en caso de que aún no estés suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te notifiquen en cuanto más contenido sea compartido. Hasta el próximo video. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Nadeida Barrios. Les voy a exponer la definición de la nulidad. El Código Civil colombiano señala en el artículo 1740 el concepto de nulidad. Es nulo todo acto o contrato a que a falta de alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes. Para que un contrato sea válido y produzca efecto entre las partes firmantes, de forma general debe reunir los siguientes requisitos señalados en el artículo 1502 del Código Civil colombiano, que son que sea legalmente capaz, que consienta en dicho acto o declaración y sus consentimientos no adolezca de vicio. 3. Que recaiga sobre un objeto que no recaiga sobre un objeto, que recaiga sobre un objeto lícito. 4, que tenga una causa lícita. Antes de todo, es necesario que la presentación a la cual se obligan las partes sea posible, tanto jurídica como físicamente, sea lícita, determinada y que pueda ser expresada en términos de patrimonialidad. También en algunos actos es impredecible la forma solemne. Por ejemplo, en el caso de la tradición de un inmueble se requiere obligatoriamente de la escritura y de la inscripción de tal acto en la oficina de instrumentos públicos. Con la reunión de todos los requisitos y el acto jurídico que se pretende satisfacer los intereses de los sujetos, nace a la vida jurídica y produce eficazmente sus efectos. Gracias. Buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Jenny Constanza Páez y esta noche les voy a hablar de las clases de nulidad, que son la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Siguiente, por favor. No, la anterior. Esas no son. Siguiente. Bueno, el concepto de nulidad absoluta lo encontramos en el artículo 1741 del Código Civil colombiano. Entonces dice que la nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las personas que lo ejecutan o acuerdan son nulidades absolutas.
En el artículo 1742 del Código Civil también se establece que la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez aún sin petición de parte. Cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato puede alegarse por todo el que tenga interés en ello. Puede asimismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o la ley. Entonces podemos decir que estos artículos consagran, y como lo decía nuestra compañera Nadeita, que la nulidad absoluta se da para los casos de objeto o causa ilícita, de omisión de los requisitos exigidos por la ley, como se señalaba la capacidad legal, el consentimiento, el objeto lícito, la causa lícita. También dice que estos actos y los actos que se celebren con impúberes, o sea, niños, niñas, según el artículo 3 del Código de Infancia y Adolescencia, y personas que pues sean incapaces. Por otra parte, también encontramos que en el artículo 899 del Código Civil nos dice que la nulidad absoluta, que se presenta la nulidad absoluta cuando el negocio contraría una norma imperativa, cuando tiene una causa u objeto ilícitos y cuando se ha celebrado con una persona absolutamente incapaz. Los causantes, o sea, quienes pueden iniciar el proceso, quienes quieren iniciar el proceso de nulidad, lo pueden hacer por dos vías. A título singular, como quienes en razón a un negocio jurídico derivan su posición jurídica a quien celebró el negocio nulo, o a título universal, quienes, por ejemplo, como quienes se constituyen como herederos. El juez está obligado a declarar de oficio la nulidad absoluta siempre y cuando ésta se manifieste cuando se manifiesta entendido eso. En cualquier momento el juez se percate o perciba que un determinado acto está en contravía del ordenamiento jurídico y por ende del interés general. También se puede hacer ante el Ministerio Público en aras al interés público y la ley. Puede acudir al juez para que se declare la nulidad absoluta y esa es otra opción. Y también se puede hacer a través de terceros con algún tipo de interés patrimonial actual, acudan al juez para que se declare la nulidad. La siguiente, por favor. Bueno, entonces las características de la nulidad absoluta podemos encontrar que puede y debe ser declarada de oficio por el juez, puede pedirse su declaración por el Ministerio Público o por todo aquel que demuestre su interés, no puede ratificarse si es generada por ilicitud del objeto y se sanea por la prescripción extraordinaria, que es a 10 años. Siguiente, por favor. Bueno, la definición también la encontramos en el artículo 1741 del Código Civil y dice que se presenta por cualquier otra clase de vicio en el acto o contrato, incapacidad relativa de alguna o de ambas partes, vicios de consentimiento, falsedad de causa, inobservancia en consideración de calidad o estado de las partes y por lesión en orden. Según el artículo 1743 del Código Civil, la acción para declarar la nulidad relativa solo puede ser declarada por el juez a petición de parte. Ahí pues encontramos también una diferencia con la nulidad relativa. Ni puede pedirse su declaración por parte del Ministerio Público en el solo interés de la ley y solo puede alegarse por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes por sus herederos y por sus cesionarios, y puede sanearse por un lazo de tiempo o por ratificación de las partes, es decir, que posee una legitimización mucho más restrictiva que la absoluta. Siguiente, por favor.
Bueno, de las características encontramos que no puede ser declarada sino por el juez a petición de las partes. No puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el solo interés de la ley, lo cual significa que también el Ministerio Público necesita acreditar interés concreto y específico para la declaratoria. No puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio le han establecido las leyes o por los herederos o cesionarios. Siempre puede sanearse, como les decía, por la ratificación de las partes y se sanea por prescripción de 4 años. Muchas gracias. Seguimos con mi compañera con los efectos de la declaratoria de nulidad. Perdón, compañera, sigue los ejemplos. Ay, perdón, discúlpame, sí, qué pena. Disculpada, pero no lo voy a hacer. Perdón. Bueno. Muy buenas noches, les habla Mauricio Morales Cadena. Pues en este caso, a partir de lo que habla mi compañera sobre lo que es nulidad absoluta y relativa, en sí vamos a exponer 3 casos para que ustedes, por favor, según lo que habló mi compañera, identifiquen si es absoluta o es relativa. El primer caso como tal, bueno, los 3 casos datan sobre compraventas. Entonces, el primer caso data de un inmueble el cual fue vendido por una parte que la vamos a identificar como Granos Piraquive y el comprador que es Inversiones Brothers Smith. En este caso, se lleva a un litigio porque el representante legal tanto de Granos Piraquive como Inversiones Brothers es el mismo. Entonces, según el Código de Comercio, en su artículo 839, sobre las prohibiciones del representante dice que no podrá el representante hacer de contraparte del representado o contratar consigo mismo en su propio nombre o como representante de un tercero, salvo expresa autorización del representado. En ningún caso podrá el representante prevalecerse contra la voluntad del representado del acto concluido con violación de la anterior prohibición y quedará obligado a indemnizar los perjuicios que le haya causado. En ese orden de ideas, también quisiera hablarles del artículo 1523 del Código Civil que dice objeto lícito por contrato prohibido. Hay asimismo objeto lícito en todo contrato prohibido por las leyes. En este caso, al actuar, por ejemplo, el representante legal como vendedor y pues como comprador, ¿ustedes qué creen qué nulidad es la que está en este momento? ¿Absoluta o relativa? Según lo que expuso también mi compañera anteriormente. Los escucho. La podríamos dejar para el final, compañero. Pues es que en realidad voy a exponerles 3 casos así corticos para que pronto las personas identifiquen si es nulidad absoluta o relativa. De pronto pareciera si alguien... como nulidad absoluta. Absoluta. Bueno, en este caso, un juzgado falló así como una nulidad absoluta, pero pues la Corte Suprema de Justicia explicó como tal, como lo dice el artículo 1741 de nulidad absoluta, dice que dice, prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de personas que las ejecutan o acuerdan. Entonces, en este caso, pues sí es una nulidad relativa, por lo que no hay de pronto una alteración al orden público y por lo que no tampoco se está, digamos, contraviniendo contra un menor de edad. El segundo caso es sobre otro Pero compañero, compraventa. o sea, sí. esa es solo la Corte Suprema dice, o sea, para determinar que fue relativa, o sea, que bajo qué... Para determinar que fue relativa, ellos tomaron todos, o sea, digamos, ¿qué se basaron? Se basaron en eso que le acabo de decir, literalmente en estas dos premisas.
En la primera, en que no hubo una alteración al orden público, o sea, no hubo una causa ilícita. Y la segunda, pues que no hay una persona de por medio que sea menor de edad, básicamente eso. Aunque el litigio es mucho más largo y es muy bueno, de todas maneras se los voy a pasar para que lo lean. Y en este caso, pues explican que tuvo que haberse ejecutado una nulidad relativa. Lo que pasa en el caso concreto es que las personas que, la parte que tenía que haberlo invocado, pues no lo hizo. Entonces, pues por ese lado fue así, pero en realidad es una nulidad relativa. En el segundo caso que les voy a exponer es sobre un vehículo, una compraventa de un vehículo. Se hizo el contrato de compraventa, pero al momento del traspaso, el comprador se dio cuenta que el vehículo tenía impuestos en mora de hace más de, no sé, tenía 2, 3 impuestos de mora de hace 5 años. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es relativa o absoluta? Relativa. Sí, señor, es relativa. Porque no existe tampoco lo mismo, no existe, digamos, un acto que pues contravenga contra el orden público, y además es relativa porque se puede, digamos, como subsanar, por decirlo de alguna forma, y seguir adelante con el contrato, para hacer como firme el contrato. El tercer caso es sobre una compraventa de un inmueble, en el cual los hijos del vendedor le solicitan a un juez que una nulidad porque la persona que lo vendió, o sea, el papá de ellos, es interdicto o incapaz. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es nulidad absoluta o relativa? Absoluta. Perfecto, compañeros. Entonces, por ende termino en este momento y seguimos con efectos de la declaratoria de nulidad. Muchas gracias. Te toca escuchar a todos. Compañera, solo dale hacia adelante. Bueno, sí. Bueno, doctor y compañeros, buenas noches. Mi nombre es Paula Hernández. A mí me toca efectos de la declaratoria de nulidad. Entonces, tenemos que la jurisprudencia ha determinado que la declaratoria de nulidad es un acto administrativo. Este produce efectos ex tunc, que quiere decir que es desde siempre o desde entonces. Esto es que desde el momento en que se profirió el acto anulado, por lo cual la situación jurídica que emana de este deberá retrotraerse el estado en el que se encontraba antes de la expedición. Sin embargo, existe una excepción en este caso o esta regla para los actos administrativos de carácter particular, en razón a que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas. En este orden de ideas, producirían efectos estos actos particulares hasta tanto no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción competente o revocados por la misma administración con el consentimiento expreso y escrito de su titular. Tenemos como primero dar a las partes el derecho para ser restituidas al mismo estado en el que se hallarían si no hubiese existido el acto o el contrato nulo, que está en el artículo 1746 del Código Civil. Y son 3 opciones, que es A, la posibilidad de reivindicación, B, la necesidad de hacer las restituciones mutuas de lo que han recibido los contratantes con arreglo a las reglas contenidas en los artículos 1746 y siguientes del Código Civil, y la C, que es la obligación de indemnizar los perjuicios causados por razón de la nulidad de un acto, cuando tal declaratoria ha sido consecuencia de la imputabilidad por dolo o culpa, todo según las reglas generales que organizan la responsabilidad civil. Entonces, ¿cuáles son las situaciones jurídicas que se ven afectadas con la declaratoria de nulidad del acto administrativo, pues del cual emanan? Estas son solo las situaciones no definidas, son afectadas por la decisión anulatoria,
sea porque se encontraban en discusión o eran susceptibles de discusión en sede administrativa, o porque estaban demandadas o eran susceptibles de debatirse ante la jurisdicción administrativa entre el momento de la expedición del acto y la sentencia anulatoria. Se excluyen entonces las situaciones consolidadas en aras de velar por la seguridad jurídica y la cosa juzgada. Adicionalmente, también es porque la ley procura que las situaciones particulares no queden sometidas a controversia jurídica de forma indefinida. Así, mientras la nulidad del acto administrativo afecta su validez, cuyos efectos se proyectan hacia el pasado, el decaimiento refiere exclusivamente a su ejecutoriedad y de esta forma solo produce efectos hacia el futuro. Ya, seguiría mi compañero. Buenas noches, profesor Luis. Buenas noches para todos. Mi nombre es Germán Darío Castro y Trago. A mí me tocó exponer sobre los artículos que hablan sobre la nulidad. Entonces tenemos el artículo 140, que dice que es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y calidad estado de las partes. Sigue el artículo 117.41 que dice nulidades absolutas y relativas. La nulidad producida por un objeto o causa lícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración de la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las personas que lo ejecutan o acuden, son nulidades absolutas. Artículo 1742 dice titulares de la acción de la nulidad absoluta. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez aún sin petición de parte cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato. Puede alegarse por todo el que tenga interés en ello. Puede asimismo pedirse su declaración por Ministerio Público el interés de la moral o la ley. Cuando no se genera por objeto o causa lícito, puede señalarse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria. Artículo 1743. Titulares de la acción de la nulidad relativa. La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez o prefecto, sino o dependiendo de parte, ni puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el solo interés de la ley, ni puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes y por sus herederos o sancionados pueden sanearse por el amparo tiempo por ratificación de las partes. Artículo 1746 dice efectos de la declaración de nulidad. La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de la cosa juzgada de las partes derecho para que sea restituida al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo sin perjuicio de los provenidos sobre el objeto o causa lícita. Dice artículo 1747. Restituciones por nulidad de contratos de incapaces. Si se declara nulo el contrato celebrado en unas personas incapaces sin los requisitos que la ley exige, el que contrata con ellos no puede pedir restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del contrato, sino en cuanto probaré
haberse hecho con más rica con ello persona incapaz. Artículo 1748. Efectos de la nulidad respecto a terceros. La nulidad judicialmente pronunciada de la acción reivindicatoria contra terceros poseedores sin perjuicio de las excepciones legales. Artículo 1749. Dice, efectos relativos de la nulidad. Cuando dos o más personas han contratado un tercero, la nulidad declara a favor de ellas, no provee charla a las otras. Listo, mi compañero Bernal, no sé si me colabora con los otros artículos o yo los leo, como su merced quiera. La siguiente diapositiva es del Código de Comercio. Bueno, el Código de Comercio nos habla de nulidad en los artículos. El 105. Nulidad por objeto o causa ilícita en contrato de sociedad. La nulidad por ilicitud del objeto o de la causa podrá alegarse como acción o como excepción por cualquiera de los asociados o por cualquier tercero que tenga interés en ello. Los terceros de buena fe podrán hacer efectivos sus derechos contra la sociedad sin que a los asociados les sea admisible oponer la nulidad. En el caso de la nulidad proveniente de objeto o de causa, los asociados no podrán pedir la restitución de los aportes y los bienes aportados por ellos, así como también los beneficios que puedan corresponderles serán entregados a la Junta Departamental de Beneficencia del lugar de domicilio social. Si en dicho lugar no hay beneficencia, será en la junta que funcione en el lugar más próximo. Además de esto, quedarán inhabilitados para ejercer el comercio durante 10 años desde la declaratoria de la nulidad absoluta. El siguiente, el artículo 899, nulidad absoluta. Será nulo absolutamente el negocio jurídico en los siguientes casos. Cuando se contraría una norma imperativa salvo que la ley disponga otra cosa, cuando tenga causa u objeto ilícito, cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz. Artículo 900. Anulabilidad. Será anulable el negocio jurídico celebrado por persona relativamente incapaz y el que haya sido consentido por error, fuerza o dolo. Esta acción solo podrá ejercitarse por la persona en cuyo favor se haya establecido o por sus herederos. También prescribirá en el término de edad de 2 años contados a partir de la fecha del negocio jurídico respectivo. Artículo 902. Nulidad parcial. Solo acarreará la nulidad de todo el negocio cuando aparezca que las partes no lo habrán celebrado sin estipulación o parte viciada de la nulidad. Siguiente diapositiva. Buenas noches. Me tocó la definición de rescisión, Paola Suárez. ¿Me escuchan? Apenas que tenía problemas de conexión. Sí te escucho, compañera. Señora. Ok, perfecto. Ya. Qué pena, profe, es que estoy teniendo aquí problemas. Bueno, la acción rescisoria. La acción rescisoria es la acción mediante la cual se puede dejar sin efecto un contrato o una obligación. Esta acción puede ser ejercida por cualquiera de las partes que intervengan en este negocio jurídico, toda vez que se establezca la condición de más del doble o menos de la mitad del valor del bien inmueble.
Entonces se puede decir que esta acción rescissoria es un remedio jurídico para la reparación en perjuicios económicos que un contrato genera a determinadas personas y pues la finalidad es cesar su eficacia. En esta acción rescissoria, el legislador busca pues brindar una seguridad y protección a ambas partes del negocio jurídico. También se denomina que la acción rescissoria opera cuando, o se origina cuando hay una lesión enorme, ¿sí? O sea, cuando hay una desproporción cuantitativamente enorme. Esta lesión enorme, pues es una figura autónoma que en nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 1947 del Código Civil, pues establece que el vendedor sufre una lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende, y el comprador a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. Ya para resumir, pues podemos establecer que la rescisión es igual o similar a la lesión enorme, lo cual pues, como lo he dicho anterior, afecta exclusivamente las prestaciones económicas del contrato, cuando éstas recaen sobre bienes inmuebles, pudiendo afectar a cualquiera de las partes de este negocio jurídico. Algo importante de la acción rescissoria es que esta acción es unilateral, ¿sí? O sea, solo una de las partes puede efectuar esta acción, pero ya sobre un contrato bilateral, ya totalmente constituido con todas las reglas y requisitos que requiere la ley. Esto es algo muy importante de este tema de la rescisión, ¿correcto? Ya, esa es la definición como tal. Sigue mi compañero. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Esteban Alvis. Voy a exponer clases de rescisión y ejemplos. Bueno, como lo ha dicho mi compañera, en otras palabras, una rescisión es un acto formal por el cual una relación jurídica deja de contar con validez o simplemente es anulada. Entonces, hay tres clases de rescisiones que son las siguientes. Está la rescisión voluntaria, la rescisión judicial y la rescisión fortuita. Voy a hablar un poco de la rescisión voluntaria. La rescisión voluntaria es la que debe estar pendiente de cumplimiento y de hacerse por mutuo consentimiento de las partes. Porque ya que existe que es un acuerdo entre las partes para dejar sin efecto el vínculo legal. Aquí en esta clase de rescisión voluntaria me hace, pues, de mi parte, ¿no? Pienso que hace referencia a los casos de los futbolistas cuando los compra otro equipo, que ellos tienen ya establecido un contrato con el club X o Y, pero lo está comprando otro equipo y el jugador quiere irse para ese equipo. Entonces aquí el jugador puede hacer la rescisión voluntaria. Y obviamente el jugador con sus representantes son los que van a hacer el trámite. Y el club recibe una suma de dinero por parte del jugador. Y creo que se forma la rescisión. Bueno, ahora está la rescisión judicial. La rescisión judicial es la que se causa más que todo por lesiones patrimoniales o perjuicios sufridos que traerán una consecuencia emitida en una sentencia por órgano judicial. Para que esto proceda, la rescisión necesariamente debe ser declarada por un órgano judicial, jurisdiccional, jurisdiccional, que conocerá y fallará a petición del interesado. También podría decir que la judicial podría ser la anulación que es emitida por la autoridad competente, usualmente, como ya lo acabé de decir, en un órgano de poder judicial, como por ejemplo ante el reclamo de una de las partes que asegura haber sufrido un perjuicio. Y está la fortuita, que es la que
la que ocurre a consecuencia de las circunstancias ajenas a la voluntad del obligado. Puede ser por circunstancias forzosas en las cuales el cumplimiento de la obligación se torna imposible. Podría darles un ejemplo, digamos, de la muerte de uno de los socios de la empresa o de la personalidad. También, digamos, la muerte de uno de los mandatarios, o en otros casos, y en otros casos podría ser que los herederos no deseen mantener la obligación, renunciar por causa justa. En este caso, sin embargo, tampoco puede hablarse propiamente de rescisión, puesto que lo mismo no implica necesariamente la nulidad del contrato, sino a la extinción de la obligación. Podría decir que se da por motivos ajenos a la voluntad, ya como hace un momento, de los contratantes. Y también podría ser otro ejemplo de, digamos, un desastre natural que deja al deudor incapaz de poder cumplir con el pago de un préstamo. Ahora podría dar un ejemplo de rescisión. Podríamos imaginar que una persona es contratada para trabajar en un periódico y en el acuerdo se especifica que no puede publicar en otros medios de comunicación. Por ende, si el contratado incumple dichas cláusulas, la compañía podría declarar la rescisión del vínculo laboral y prescindir de los servicios del trabajo. Otro ejemplo de rescisión podría ser cuando el Estado ha firmado un convenio con un consorcio privado para desarrollar la aplicación de un aeropuerto. Entonces, supongamos que pasados unos meses el concesionario no ha cumplido con los avances esperados por el proyecto. Ante esta situación, el gobierno podría buscar una forma de dejar sin efecto el contrato. Compañeros, pues hasta ahí es mi exposición. Ahora seguimos con mi compañero Oscar. Artículo sobre la rescisión. El artículo 1745. Actos y contratos de incapaces. Los actos y contratos de incapaces en que no se ha faltado a las formalidades y requisitos necesarios no podrán declararse nulos ni rescindirse, sino por las causas que gozarían de este beneficio las personas que administren libremente sus bienes. Las corporaciones de derecho público y las personas jurídicas son asimiladas en cuanto a la nulidad de sus actos o contratos a las personas que están bajo tutela o curaduría. Sigue el artículo 1750. El plazo para pedir la rescisión durará 4 años. Este cuatrienio se contará en caso de violencia desde el día en que ésta hubiere cesado. En caso de error de dolo, desde el día de la celebración del acto contrato. Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se contrata el cuatrienio desde el día que se haya cesado esta incapacidad. A las personas jurídicas que por asimilación a los menores tengan derecho para pedir la declaración de nulidad, se les duplicará el cuatrienio y se contará desde la fecha del contrato. Todo lo cual se entiende en los casos en que las leyes especiales no hubieren designado otro plazo. Artículo 1751. Cómputo de plazo para los herederos. Los herederos mayores de edad gozarán de cuatrienio entero si no hubieren principado a correr y gozarán del residuo en caso contrario. A los herederos menores empieza a correr el cuatrienio o su residuo desde que hubieran llegado a la edad mayor. Pero en este caso no se podrá pedir la declaración de nulidad pasados
30 años desde la celebración del acto o contrato. Artículo 1752. Rectificación del acto nulo. La rectificación necesaria para señalar la nulidad cuando el vicio del contrato es susceptible de este remedio puede ser expresa o tácita. Listo, compañero. Buenas noches, mi nombre es Franklin Presley Cifuentes Lozano. A mí me toca exponer sobre los efectos de la rescisión. Dice el artículo 73 de la ley concursal, cita el artículo 1295 del Código Civil, obliga a la devolución de las cosas que fueron objeto del contrato con sus frutos. Los efectos de la rescisión sobre los contratos a los que afecta se regulan en 3 apartados. El primero de ellos dice que la sentencia que estime la acción reintegratoria de la declarada, la ineficiencia del acto impugnado y condenará a la restitución de las prestaciones objeto de aquel con sus frutos e intereses. La ineficiencia del contrato atacado por la acción de reintegración es el primero de los efectos que debe contener la sentencia estimatoria de la demanda ejercitada por medio de incidente concursal. Como consecuencia de esta ineficacia del contrato, las partes intervinientes deberán restituirse las prestaciones. Una parte entregará la finca o el bien y la otra parte entregará la suma pagada para adquirir la finca. Esta suma se incrementará con intereses, mientras que retorna el bien o finca debe entregarse los frutos producidos por aquel que si los genera. En el supuesto de que la sentencia declarase al demandado de mala fe, la ley no exige la restitución del importe satisfecho al mismo tiempo que el referido. El demandado debe devolver el bien que adquirió dice que el demandado no debe devolver el bien que adquirió antes el contrario, supuesto que la ley lo ordena que el bien debe reintegrarse, pero el importe pagado no ha de ser devuelto y se convierte en el mejor dicho. Se reconvierte la suma pagada en un crédito subordinado del concurso, tal como dispone este mismo artículo en el apartado 3. En el apartado segundo se trata del supuesto de que los bienes objetos del contrato hubieran sido a su vez vendidos a otra persona. Por estas circunstancias no pudiera restituirse a la masa. Por no haberse demandado a esta tercera persona o este tercero hubiera procedido de buena fe porque los bienes fueren irreivindicables o que en todo caso gozasen de protección registral que impidiesen restituirlos. En estos casos se establece que la sentencia condenará a quien contrató con el deudor. Esto es, al que hubiera sido parte en la operación reincidida.
En el supuesto de ser de mala fe, se le condenará a la totalidad de los daños y perjuicios y a su crédito se reconvertirá en concursal. Muchas gracias. Eso me tocó responder a mí. Buenas noches. Mi nombre es Sandra Benítez y a mí me corresponde definir entre nulidad y rescisión. La definición entre rescisión y nulidad, aunque tienden a confundirse los términos nulidad y rescisión, la nulidad existe cuando el acto carece de algún requisito esencial que hace que se considere como como no hecho. Y la rescisión es cuando el acto que aparece válido por haberse guardado sus formas en lo exterior contiene algún vicio que podrá hacer que se impida sus efectos si alguna de las partes lo pidiere, en especial el perjudicado, perdón. Por favor, el video, gracias. Mafe. Es imputable justamente al ministerio. Es lo mismo, haciendo una comparación infeliz, es que vos te pegues una gran borrachera, agarres tu auto y choques contra una pared, te hagan algo positivo y luego vayas al seguro a querer cobrarlo. No te lo van a pagar porque fue por culpa tuya que generaste ese siniestro. Aquí es lo mismo. Los desperfectos, las desprolijidades, las cosas mal hechas fueron dadas por el ministerio, no por el contratado. Bueno, vamos a recordar, Teresa, cuál es la diferencia entre que se rescinda el contrato, que se anule, entre la anulación y la rescisión. La diferencia está en quién tiene la culpa. Si es una anulación, esto beneficia a las empresas, que como bien lo decía el abogado Casati, van a poder seguir participando de otras licitaciones y no van a tener un antecedente negativo. En cambio, si se plantea la rescisión, que es lo que está haciendo el Ministerio de Salud, si se produce esa rescisión unilateral por parte del Ministerio de Salud, entonces las empresas van a quedar mal paradas porque hubo un incumplimiento de su parte, y al haber un incumplimiento, obviamente tendrán que pagar también, tendrán que ejecutar la póliza de seguros, tendrán que pagar alguna indemnización y enfrentar un proceso penal. Ahí está la diferencia. Por eso ahora el abogado Andrés Casati, quien en un primer momento había sugerido a las empresas que se allanaran a la rescisión, ahora enfoca desde otro punto de vista y dice que es mejor anular todo el proceso y que nadie salga perjudicado. Claro, vamos a estar viendo los documentos. No olvidemos que si el Ministerio de Salud aceptara anular, asume que es su culpa haber hecho mal el proceso de licitación, y no olvidemos que se perdieron 70 días de cuarentena para poder traer los insumos. Estaría asumiendo que es culpable de no tener los insumos y no que la empresa trajo mal los insumos que prometió. Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Virgüez. El tema que me tocó a mí fue la diferencia de nulidad entre el Código Civil y el Código Comercial.
En el ámbito civil no se estudia la casuística de la nulidad. Lo que es nulo desde el origen sin que despliegue el efecto alguno. Dice en el Código Civil colombiano, se desprende de lo perceptuado en el Código Civil colombiano que se considera nulo todo acto o contrato del que se proveerá del carácter de la legitimidad, pero faltará alguno de los requisitos. Así, un momentico, perdón. Ya. Así, pues encontramos que la nulidad se predica como la invalidez del acto, pero no cumplir con los requisitos necesarios para conseguir plenamente la vía jurídica. De la lectura del artículo 1740 del Código Civil, se desprende que la nulidad del acto puede constituirse de una nulidad absoluta o una nulidad relativa, según sean los factores de la propiese. Sobre el particular y el temor literario de la norma, se establece que son nulidades absolutas a nulidades procedidas por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas, artículo 1741 del Código Civil. De igual forma, deja en claro el legislador que cualquier otra falta de los requisitos que no sean prescindibles ante la nulidad absoluta se considera una nulidad relativa. Sigue, compañera, con la diferencia del código. Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Michelle Borges. Yo le voy a hablar de la diferencia de nulidad entre el código del comercio. En cambio, en el derecho mercantil, el juez puede adoptar la nulidad atendiendo a otros parámetros. Ahora bien, en el caso de las nulidades en materia comercial, el Código de Comercio, a partir del artículo 899, describe que serán nulos y única exclusivamente los negocios jurídicos cuando, primero, cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa. Segundo, cuando tenga una causa o un objeto ilícito. Y tercero, cuando se haya celebrado por una persona absolutamente incapaz. Más sin embargo, y contrario a lo reglado por el Código Civil, en esta materia comercial, la nulidad será absoluta cuando las partes coincidan que en el caso de faltar la parte vaciada para el negocio no sea nulo. Ellos no celebrarían el negocio. Es decir, que en la parte vaciada fuera la parte del por qué nació a la vida del negocio jurídico. En caso contrario a la nulidad, solo será parcial, teniendo las partes la posibilidad de transformar el contrato nulo, celebrando en otro las iguales características, pero con lleno de requisitos. En el contrato nulo podrá producir los efectos de un contrato diferente, del cual contenga los requisitos esenciales y formales, si considerado en el fin perseguido por las partes. Gracias. Bueno, ¿falta alguien?
Solo faltan unas preguntas que vamos a enviar por el grupo, entonces ya las enviamos y pues los que las quieran ir respondiendo. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el tema? A ver, Pedro Castañeda. Doctor, cuénteme. Clases de nulidad, Pedro. Absoluta relativa. 2. Ok. Chamorro, ¿cuál es la diferencia entre la absoluta y la relativa? ¿No me escucha, doctor? ¿Cuál es la diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa? ¿La puedo contestar? ¿Sí me escuchaste, Chamorro? Sí, doctor. Sí. ¿Cuál es la diferencia? De la nulidad. Bueno, tienes como problemas de conexión. A ver, José Alfredo Amaya. Esto, doctor. Sí, señor. La nulidad relativa, pues en ella se puede sanear por la voluntad de las partes, y la absoluta no se puede sanear por la voluntad de las partes. Exacto. Debe ser declarada de Listo. juicio por el juez. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, Hasta mañana, doctor. profe. Gracias, Hasta el lunes. Dios lo bendiga.